Comenzamos la segunda parte del módulo 1, en donde vamos a ver algo de la trazabilidad individual aplicada en la cadena alimentaria. En este caso específico, en la cadena de producción bovina. ¿Dónde empieza la cadena alimentaria? En este caso, iniciaría en el ternero nacido en el campo de cría, que va a estar con su madre y hasta el destete. Este ternero se desteta y va a seguir siendo criado hasta llegar a la terminación en donde está pronto para el frigorífico. Esto se puede hacer en un solo establecimiento o puede pasar por un campo de recría y posteriormente por un campo de terminación o de invernada, como se le llama aquí en Uruguay. Este es un paso que da en la cadena alimentaria. Son dos eslabones o podrían ser tres eslabones de la cadena alimentaria. Cuando está pronto el animal para ser embarcado, se transporta, en Uruguay generalmente se transporta en camiones, es el sistema de transporte más común en Uruguay. Después del camión va para el frigorífico, este es otro eslabón de la cadena, y en el caso de ser exportado, se exporta en barco generalmente, viaja en el barco al país de destino y llega al distribuidor en el país de destino. Entonces acá vamos a tener las dos posibilidades de que llegue el alimento al plato del consumidor. En el exterior va a llegar desde ese distribuidor y en Uruguay, como no hace el viaje en barco, va a llegar directamente o del frigorífico o desde los distribuidores que tengan esos frigoríficos. Entonces acá vamos a ver que tenemos la cadena desde lo que es el inicio con el ternero hasta el producto final, que es ese buen trozo de carne de res. Como ven, desde el inicio estamos produciendo alimentos. O sea que en el momento en que pare la vaca, ahí ya se está pensando en que estamos produciendo un alimento y tenemos que tratarlo como tal. Después pensemos que este alimento va a un país de Europa, que son los más exigentes. El distribuidor lo envía ya sea a un frigorífico, a una carnicería, a un distribuidor, y esto va a ir a un restaurante o va a ir a la casa del consumidor. El consumidor, después de haber disfrutado de este exquisito plato, pueden pasar dos cosas. Una es que los residuos van a contenedores de residuos, valga la redundancia, y la persona que comió esta carne puede enfermarse. No sabemos si se enfermó realmente por haber comido la carne, pero por lo menos después de haber comido la carne se enferma. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? En todo el mundo creo que existen los perros vagabundos que roban basura de los contenedores y pueden estar en contacto con los residuos de esos alimentos que probablemente enfermaron a esa persona. Pero también estos residuos contaminan los cauces de agua y a su vez aquí se dan posibles contaminaciones con las distintas especies, vacunos, lanares, cerdos, suinos. Aquí ven que es una contaminación cruzada entre todos ellos. Y posteriormente, también podemos pensar que un avión que carga productos de origen cárnico para servir en el vuelo, durante el vuelo, sale de ese país europeo y puede llegar a Uruguay. Entonces, ¿qué va a pasar en Uruguay? Llega al aeropuerto nacional de Carrasco y de nuevo, residuos en los contenedores y bajan los pasajeros que se alimentaron con esa carne. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Y bueno, acá pasa lo mismo que en el otro país. O sea, se desperdiga toda la posibilidad de contaminación y vamos a poder enfermar a nuestros animales y también pueden enfermar o los pasajeros o, si es una enfermedad contagiosa, provocar una epidemia de algún problema que indirectamente lo habíamos sacado de Uruguay y volvió por medio de un avión. Esto sucedió realmente porque en un tiempo Brasil estaba libre de la peste porcina africana y justamente un avión que traía productos de origen
animal de origen de suinos, con el virus de la peste porcina africana, provocó un brote de peste porcina africana en Brasil, pero por suerte se pudo controlar y no pasó a mayores, pero de esta forma es como se pueden transmitir las enfermedades. Ahora vemos bien que hasta ahora teníamos a la paciente enferma, pero no sabíamos realmente la causa primaria de esa enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar para ver dónde está la causa, porque puede haber sido la comida, como puede haber sido un resfriado, o puede haber sido algún otro problema que no tiene nada que ver con la alimentación. Pero después que investigamos, descubrimos que realmente fue la carne la que le provocó la enfermedad, y entonces acá lo que tenemos que hacer es empezar a buscar el punto inicial de la causa de este problema, y lo vamos a ir buscando justamente haciendo lo que se llama trazabilidad hacia atrás. Primero vemos en el restaurante o en la casa de la persona que elaboró este producto si no había algún problema de alteración de los alimentos, poco frío, mal almacenados, contaminación con algún otro producto. De la misma forma, vemos el tema del distribuidor, también es muy importante la cadena de frío para mantener la calidad, pero también puede haber contaminaciones cruzadas, puede haber contaminaciones por mala higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos de a poco viendo cada paso y si no descubrimos nada, seguimos al siguiente paso. En el barco puede haber entrado agua salada a las cámaras del barco, puede haber habido contaminación y así sucesivamente pasando por el frigorífico, pasando por el camión que transportó ese ganado, pasando por el animal terminado, o sea, el campo donde se terminó ese animal, llegando al campo en donde nació ese animal y al final podemos llegar a identificar el ternero que dio origen a ese trozo de carne. Pero no nos podemos quedar acá porque recuerden que hay problemas de residuos de hormonas, de antibióticos, hay problemas con la alimentación de vacunos con harinas de origen animal por el problema de la enfermedad de la vaca loca. Entonces no nos podemos quedar aquí en la trazabilidad, sino que tenemos que seguir hacia los proveedores, ya sea de medicamentos como de alimentos. Entonces, de esta forma demostramos en este dibujo cómo la trazabilidad sirve para descubrir dónde está el problema y de esta forma poder, por un lado, sacar del mercado toda la carne que pueda provocar enfermedad y a su vez inmediatamente encontrar el punto de partida a los efectos de solucionarlo y en el caso de que haya habido alguna causa que provoque una sanción por no haber cumplido con las determinaciones oficiales. Así que de esta forma vemos cómo es toda la cadena de trazabilidad y para qué nos sirve. Recordar que desde que nace el ternero estamos produciendo un alimento de alta calidad. Esto es muy importante porque ya desde ese momento podemos estar provocando algún problema que va a repercutir en el futuro en el producto terminal que va a ser el alimento para los seres humanos. Ahora vamos a hablar un poco de trazabilidad, buenas prácticas ganaderas y tenencia responsable. Porque la trazabilidad es meramente una herramienta que nos sirve para seguirle el rastro, la historia a un animal identificado y así encontrar las posibles causas que quiebran una inocuidad o que pueden poner en riesgo la bioseguridad. Pero además de eso, debemos también cuidar las buenas prácticas ganaderas a los efectos de producir un alimento de alta calidad. Prácticas ganaderas. Las prácticas ganaderas en general, ¿a qué se refieren? A la gestión general de la explotación. Eso es básico y muy global. Gestión zoosanitaria. También muy importante. Medicamentos veterinarios y productos biológicos. O sea, qué medicamentos se manejan, cómo se manejan los tiempos de espera, cómo se controla la fecha de vencimiento de un producto, cómo se manejan las vacunas, cómo se maneja la cadena de frío de esas vacunas si son bien aplicadas. Alimentación y abrevamiento de los animales. Por un lado, el tema importante de no alimentar a los animales con harinas de origen animal que pueden provocar enfermedad de la vaca loca y a su vez tanto la alimentación como el agua
deben ser abundantes y correctas para el animal que estamos alimentando. Eso es muy importante para mantener lo que vamos a ver más adelante del bienestar animal y también para evitar posibles contaminaciones de las carnes. Medio ambiente e infraestructura. Es importante cuidar el medio ambiente, primero porque es el lugar donde vivimos y donde producimos el alimento, y si no lo cuidamos nos vamos a quedar sin medio ambiente. Y la infraestructura es muy importante, principalmente por el lado del bienestar animal y también por la bioseguridad y para evitar estrés y posibles heridas tanto en los animales como en los trabajadores de la finca. Manipulación de los animales y de los productos. También lo mismo. Todo va hacia la protección de los animales, de los trabajadores y del medio ambiente. En Uruguay, tenencia responsable de los animales, ¿por qué lo ponemos aquí? Porque en Uruguay se aprobó una ley de tenencia responsable de los animales. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que cada propietario es responsable por la lesión que su mascota o su animal le provoque a otra persona, y a su vez es responsable de tratarlo de forma correcta bajo las normas del bienestar animal. Entonces, la tenencia responsable es el conjunto de obligaciones que adquiere una persona o familia cuando decide adoptar una mascota. Su objetivo es asegurar la buena convivencia y el bienestar de los animales y las personas que viven junto a ellos. Yo diría que, además de las mascotas, esto se extiende también a todo tipo de animales, ya sean de producción, porque buscamos el mismo objetivo en los dos casos. Ahora pasemos a ver qué debe contestar un sistema de trazabilidad. Todo esto que hablamos hasta ahora, ¿qué nos debe decir para que sea útil en nuestro esfuerzo? En el caso de los movimientos, nos debe decir dónde estuvo el animal de interés desde su nacimiento, por qué predios pasó, si pasó por algún local de remate feria, en qué frigorífico fue faenado y así sucesivamente hasta llegar a su faena o su muerte. ¿Cuándo estuvo el animal de interés en cada sitio? ¿De qué fecha a qué fecha estuvo en cada uno de los sitios? ¿Y con qué otros animales estuvo en cada sitio? Estos dos puntos son muy importantes en la ayuda que da la trazabilidad a la epidemiología, porque es importante saber qué animales estuvieron en contacto y durante qué tiempo, porque si alguno de ellos aparece enfermo o el producto de uno de esos animales provoca algún quiebre en la inocuidad o la bioseguridad, es importante identificar dónde se encuentran los animales que pueden estar contaminados o pueden haberse contagiado de una enfermedad de esos otros animales. ¿Dónde están los animales con los cuales estuvo en contacto el animal de interés? Acá viene el tema del georreferenciamiento. En el momento que nosotros sabemos de un animal que provocó un problema, ya sea de inocuidad o de bioseguridad, inmediatamente se sabe dónde están los animales que estuvieron junto con este en algún sitio. Entonces, de esa forma rápidamente tenemos el panorama de dónde están diseminados esos animales. También nos sirve para asegurar la permanencia mínima en el último establecimiento antes de la faena, de 40 días para frigoríficos habilitados y de 100 días para la cuota 481. Estos son normas de la Comunidad Económica Europea que para enviar carne a la Unión Europea, el animal debe estar por lo menos 40 días en el último establecimiento antes de entrar a faena. Y para la cuota 481 tiene que tener como mínimo 100 días de encierro alimentado a base de concentrados principalmente. En sanidad, medicamentos aplicados desde el nacimiento hasta su embarque a frigorífico o exportación. ¿Qué tipo de medicamentos se le aplicó? Cumplimiento con los tiempos de espera o carencia de cada medicamento para la faena o el ordeñe. Recuerden que pueden quedar residuos que si llegan al ser humano pueden provocar enfermedad o pueden provocar resistencia en las bacterias que provocan enfermedad en los seres humanos. ¿Estuvo en establecimientos interdictos por causas sanitarias?
La trazabilidad nos va a decir si el animal estuvo en un establecimiento interdicto por brucelosis, por garrapata, por algún otro tipo de enfermedad. Nutrición. ¿Qué alimentos se utilizaron desde su nacimiento hasta su faena o exportación? ¿Cómo fue alimentado? ¿Con qué fue alimentado? ¿Qué cantidades de alimentos le fueron aportados? Asegurar que no recibió raciones formuladas con productos de origen animal, con el agregado de hormonas o antibióticos. En Uruguay está prohibido desde hace mucho tiempo el agregado de hormonas y antibióticos, y desde que empezaron los problemas con la encefalopatía espongiforme o vaca loca, se prohibió la alimentación de rumiantes con productos de origen animal. Si están alimentados a campo o en feedlot o en encierro a corral, también nos lo informa la trazabilidad. En manejo me voy a dedicar especialmente a bienestar animal. Entonces vamos a tener que podemos tener animales criados a campo toda su vida, a cielo abierto, alimentándose con pasturas naturales, tomando agua sin contaminación. Después criados a campo y los últimos 100 días en encierro a corral. Y otro punto importante es el transporte a los que fue sometido el animal. ¿Por qué? Porque esto puede provocar estrés, puede provocar cortes oscuros, puede provocar variación en el pH de la carne, con lo cual tenemos disminución del periodo de enfriamiento que soportan esas carnes y de congelación, y a su vez tenemos problemas de los residuos y los recortes de posibles hematomas o de abscesos por una inyección mandada. En el caso del transporte sería por los hematomas provocados por los golpes en el viaje. Bienestar animal. ¿A qué nos referimos con bienestar animal? La necesidad de un entorno adecuado. El animal debe tener un entorno adecuado para poder expresarse de forma correcta y vivir con el mínimo de estrés. Necesidad de una dieta adecuada. Necesidad de ser capaz de mostrar el comportamiento normal de la especie. Cada especie tiene un comportamiento diferente, debemos dejar que se desarrolle de la forma lo más natural posible. Necesidad de alojamiento en compañía de o aparte de otros animales. Tenemos que definir si puede estar en compañía de algún otro animal o debe estar aislado de otros animales. Y la necesidad de estar protegidos del dolor, sufrimiento, lesión o enfermedad. Todos estos puntos son los que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de bienestar animal. Así que esta es la parte de bienestar animal. Lo podemos conversar en el foro, en todo caso, para profundizar un poco en el tema. ¿Qué podemos trazar? Ahora hablamos de la trazabilidad desde varios puntos de vista, pero podemos hacer una trazabilidad grupal la trazabilidad grupal, que puede ser embriones, puede ser la miel a punto de partida de las colmenas, pueden ser las aves, que en Uruguay ya es obligatorio por ley, porque la Unión Europea exige que haya una trazabilidad grupal de aves, y en Uruguay existe desde el año 1973 una trazabilidad grupal de los vacunos. Y después podemos tener una trazabilidad individual, que en Uruguay empezamos con los vacunos. Ya es obligatorio la identificación de los equinos utilizados para deporte y para salud humana. Se está utilizando la identificación individual en los esturiones que se crían en el Río Negro en Uruguay. Las mascotas ya hace mucho tiempo que se vienen utilizando en todo el mundo y ahora con la tenencia responsable va a ser obligatorio. Y en los ovinos, que Uruguay va a estar obligado a empezar a realizar sistemas de trazabilidad, ya que realizó un convenio con Estados Unidos en poder ingresar carne de ovinos con hueso, para lo cual se exige una trazabilidad completa de los ovinos. Bueno, por acá dejamos el módulo 1 y vamos a seguir con el foro, y posteriormente seguiremos conversando en el módulo número 2.